Hola a todos, estimados seguidores de mi canal. Les doy la bienvenida nuevamente a este espacio donde siempre tratamos las noticias más impactantes del mundo del espectáculo, especialmente aquellas que involucran a nuestras queridas celebridades turcas. Como siempre, hoy les traigo una historia que no solo ha sacudido las redes sociales, sino también ha dejado una gran preocupación entre los fanáticos. Estoy hablando de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Neslihan Atagül y Kadir Doğulu. En las últimas semanas, los medios han informado sobre una crisis importante en su relación, algo que, si bien puede parecer común entre las celebridades, ha tocado los corazones de muchos. Así que, si eres de los que sigue este tipo de historias y te gusta estar al tanto de lo que sucede con nuestros famosos favoritos, quédate conmigo. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darme tu like si disfrutas de este tipo de contenido. Vamos allá con los detalles. La historia comenzó cuando Neslihan Atagül, una de las actrices más destacadas de Turquía, fue hospitalizada debido a un problema de salud que hasta entonces había mantenido en privado. Sus fanáticos comenzaron a notar que algo no iba bien, ya que la actriz había disminuido su presencia en redes sociales y en los medios, lo cual levantó muchas preocupaciones. En un principio, se pensó que sería algo pasajero y que se recuperaría rápidamente. Sin embargo, lo que parecía ser un tratamiento sencillo se complicó más de lo esperado, lo que hizo que los medios y los seguidores estuvieran al tanto de cada nuevo desarrollo en su salud. Lo que realmente sorprendió a todos fue la respuesta emocional de Neslihan ante la situación. En lugar de buscar consuelo en su esposo, Kadir Doğulu, la famosa actriz tomó una decisión que sorprendió a todos, incluidos los que la conocían más cercanamente. Durante los primeros días de su hospitalización, Neslihan pidió que su esposo no la visitara, algo que causó mucha confusión entre su círculo cercano. Muchos pensaban que el apoyo de Kadir sería fundamental durante este proceso tan difícil, pero la actriz decidió que necesitaba estar sola. Las razones detrás de esta decisión no tardaron en salir a la luz. Al parecer, Neslihan Atagül estaba atravesando un proceso emocional tan complejo que prefería lidiar con él sin la compañía constante de nadie, ni siquiera de su marido. Las fuentes cercanas a la pareja mencionaron que Neslihan sentía la necesidad de estar sola para poder concentrarse en su recuperación, tanto física como emocionalmente. No solo se encontraba lidiando con su salud, sino también con un cúmulo de emociones internas que la hacían sentirse más vulnerable que nunca. A pesar de ser conocida por su fortaleza y profesionalismo, esta situación la había dejado sumida en una especie de soledad emocional, y parecía que la presencia de Kadir solo aumentaba su angustia. Por otro lado, Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan, no comprendió completamente la decisión de su mujer en un principio. Kadir, siempre tan atento y amoroso, intentó en todo momento estar presente para apoyarla. Después de todo, él es alguien que se ha caracterizado por su devoción a su esposa, pero esta vez la situación era diferente. Aunque al principio aceptó las primeras peticiones de Neslihan, la situación pronto se volvió insostenible para él. Durante los días en que Neslihan solicitó estar sola, Kadir sentía que la distancia emocional entre ellos crecía cada vez más, y esto fue algo que le afectó profundamente. Los dos habían pasado por muchas pruebas juntos, pero esta parecía ser la más difícil de todas. La situación llegó a un punto de quiebre cuando, en una noche en el hospital, Neslihan Atagül le dijo a Kadir que no quería su presencia durante ese proceso. En un momento de gran tensión, le dijo, "No estarás conmigo durante este proceso", palabras que dejaron a Kadir devastado. En ese momento, Kadir fue expulsado de la habitación del hospital, lo que causó una gran conmoción. Los medios no tardaron en cubrir la noticia, y los fanáticos de la pareja se mostraron preocupados por el futuro de su relación. Este hecho, aparentemente un incidente aislado, representó algo mucho más profundo. Para muchos, las palabras de Neslihan reflejaron una crisis interna y emocional que la actriz estaba atravesando. La angustia de estar enferma, sumada a la necesidad de procesar todo por sí misma, la llevó a tomar una decisión drástica. Sin embargo,
Esto también generó una gran confusión en Kadir, quien nunca había experimentado una situación similar en su matrimonio. Para Kadir Doğulu, este fue un momento doloroso, no solo por el rechazo de su esposa en un momento en el que más la necesitaba, sino también por la sensación de que su relación con Neslihan estaba cambiando frente a sus ojos. En conversaciones privadas con amigos y familiares, Kadir expresó lo difícil que había sido este proceso para él, tanto a nivel emocional como psicológico. En sus palabras, nunca antes había sentido tal distancia con Neslihan, y le resultaba complicado procesar el hecho de que ella lo hubiera alejado en un momento tan delicado. Aunque en ningún momento dejó de mostrar su apoyo a Neslihan, las tensiones crecieron y la situación comenzó a crear grietas en la relación. Para Kadir, fue un reto equilibrar su deseo de estar junto a su esposa con el respeto a sus deseos de estar sola. Sin embargo, la distancia emocional que Neslihan comenzaba a imponerle le resultaba difícil de manejar. Era una situación completamente nueva para él, y por más que intentaba ser comprensivo, el dolor de sentirse rechazado era innegable. Aunque la decisión de Neslihan de pedir que nadie la visitara fue tajante, la realidad es que no estaba completamente sola en el hospital. Fuentes cercanas a la actriz confirmaron que su madre y algunos amigos íntimos estuvieron a su lado durante todo el proceso. Sin embargo, el hecho de que Neslihan no quisiera la presencia de su esposo generó muchas preguntas sobre el futuro de su relación. Se decía que la actriz buscaba, en este espacio de soledad, encontrar la paz mental necesaria para superar su enfermedad. A pesar de la preocupación que generaba su estado de salud, Neslihan parecía estar más centrada en sus necesidades emocionales que en lo que los demás pudieran pensar o decir sobre su relación con Kadir. El futuro de la relación de Neslihan Atagul y Kadir Doğulu es incierto. Aunque los dos han demostrado en muchas ocasiones ser una pareja sólida y enamorada, esta crisis podría ser un punto de inflexión en su relación. Si bien es cierto que muchos matrimonios atraviesan momentos difíciles debido a problemas de salud o cuestiones emocionales, lo que ha ocurrido entre Neslihan y Kadir ha sido un proceso mucho más complejo, que involucra no solo la salud física de Neslihan, sino también la emocionalidad de ambos. Aunque la actriz aún no ha hablado públicamente sobre su decisión de alejar a su esposo, los fanáticos se preguntan si este incidente marcará un cambio definitivo en su relación o si, por el contrario, será una prueba que logren superar. La pregunta ahora es si ambos podrán entenderse mejor y encontrar un equilibrio que les permita seguir adelante juntos. Este caso nos deja una importante lección sobre cómo las relaciones de pareja, incluso las más sólidas, pueden verse afectadas por factores emocionales y psicológicos. La salud mental es tan crucial como la salud física, y es fundamental que ambos miembros de una pareja sepan cuándo es necesario dar espacio y cuándo brindar apoyo. Si bien el amor es fundamental, también lo es la comprensión de las necesidades emocionales del otro, especialmente en momentos de vulnerabilidad. ¿Qué opinas tú de esta situación? ¿Crees que Neslihan hizo lo correcto al pedir espacio de su esposo? ¿Cómo crees que evolucionará la relación entre ellos? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte a mi canal para estar al tanto de todas las noticias de tus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, queridos seguidores.